Yo soy Darío Torres y bueno, este es un webinar más, el webinar de otoño de 2020. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues soy Darío Torres, soy partner estratégico de social media para Spirit. Y bueno, también orgulloso formador de la comunidad de profesionales certificados en diagnósticos de cultura del modelo Barrett hace unos meses, al igual que Patricia que anda por ahí. Así que bueno, cada vez más involucrado en esta comunidad, ¿no? Que somos todos. Justamente quería, aquí tenía en mis notas, celebrar que somos una comunidad de profesionales en todas partes del mundo que resonamos con la importancia del propósito, la importancia de los valores, la importancia de la cultura y, cómo no, hoy nos trae la importancia de liderazgo, de un liderazgo consciente. Así que, pues, bienvenidos a todos, bienvenidas. Antes de empezar, lo que ya les había comentado, para los que se estén integrando todavía hace un momento, compártanos su nombre, barra la ciudad o el país desde donde nos visitan. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al finalizar la primera parte del webinar. Así es que yo voy a ser su anfitrión, voy a estar aquí al tanto del chat. Cualquier pregunta las iremos condensando y las vamos a anotar y vamos a lanzárselas al final a Víctor. También no seamos tímidos. Si quieren, también es obviamente con total libertad, pero siéntanse arropados de que veamos sus hermosas y bellos rostros y bellas caritas. En esta etapa de donde estamos todos alejados, creo que por lo menos se agradece ver a quienes tenemos del otro lado. Haremos una foto al final de la sesión para hacer una reseña en LinkedIn principalmente. Y bueno, poco más, vamos a empezar y, cómo no, voy a presentar a todos ustedes a Víctor Rodríguez Ardura. Víctor es partner fundador de Spirit Consulting Group, es consultor experto en transformación estratégica y cultural, es profesor asociado de ESADE y, por supuesto, es International Partner y Trainer del Barrett Value Center. Así es que con todos ustedes, Víctor, bienvenido, buenas tardes, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Habíamos charlado con algunas de las personas que habían llegado más tempranito y tal, y bueno, un placer, muchísimas gracias por estar aquí. A los que estáis, y también supongo que irá entrando gente a medida que vayamos avanzando. Bueno, lo que voy a hacer... Vamos a darle a grabar, ¿ok? No, ya está grabando, me he acordado. Lo que voy a hacer es compartir con todas y con vosotras y con todos vosotros, pues la presentación que tengo aquí preparada. Y bueno, como decía Darío, que muchísimas gracias, por cierto, Darío, también, como siempre, pues la idea es que tengamos unas preguntas al final y ahí pues estoy seguro, no obstante, si os surgen preguntas durante las explicaciones que voy a estar dando y los temas que voy a ir comentando, yo creo que lo más interesante es que las paséis al chat directamente y el chat lo va a gestionar Darío. Bueno, dicho esto, vamos al tema. Hoy vamos a hablar de liderazgo y el título del webinar claramente es el rol del líder en la transformación cultural de una organización, ¿no? Pero yo creo que es bueno entrar y empezar un poco hablando de cultura, porque también son los dos elementos, creo, que tenemos que tener claros, ¿no? Bueno, no me voy a extender porque no toca hoy, no es el día hoy de hablar mucho de cultura, pero sí que creo que es interesante pues, que definamos, aunque nos quedemos a lo mejor con definiciones menos técnicas, pues probablemente la definición más popular, ¿no? The way we do things around here, la manera en que se hacen las cosas aquí, entendiendo el aquí como el contexto, el lugar, el colectivo, ¿no? La organización o la fábrica, el lugar del que estemos hablando, ¿no? Yo siempre recuerdo también como una definición muy interesante, una que hizo, no me acuerdo ahora mismo el nombre, el CEO, el antiguo CEO de Southwest Airlines, que es una compañía en Estados Unidos low cost, la más importante, fue copiado su modelo de negocio por Ryanair aquí en Europa, ¿no? Que inventó low cost, y que él decía que la cultura era más o menos que en realidad era lo que las personas hacían cuando nadie las estaba viendo en su organización, ¿no?
Y muchas veces eso yo creo que tiene una repercusión sobre todo porque, como sabéis, en las organizaciones muchas veces tenemos palabras por ahí colgadas, ¿no? En las paredes, en un montón de sitios, ¿no? En las webs, que ponen pues palabras que alguien, probablemente los de arriba, ¿no? Pues en algún momento decidió, ¿no? O se decidió que a lo mejor era pues un poco el tipo de comportamientos que deberíamos de tener. Y un poco lo que dice este hombre es, bueno, ¿hasta qué punto, ¿no? Realmente es así cuando nadie nos mira. Son esas palabras que aparecen en las paredes o no. Yo os digo que aunque sean definiciones estas dos que estoy comentando muy pedestres, ¿no? Creo que tienen un fondo muy interesante porque cultura no va solo respecto a, no va solo de hablar de valores, que evidentemente es un concepto importantísimo, no va solo, aunque también es muy importante lo que vamos a hablar hoy, de liderazgo, aunque es un componente brutalmente relevante, va también de otras cosas, que a veces están también en esa definición. Cómo hacemos las cosas aquí también tiene que ver con los procesos, con los sistemas, con las políticas, con los procedimientos. Y a veces me referiré a ellos también, aunque no es el elemento. Fijaros, aquí están los 4 elementos que yo considero más importantes, ¿no? Hoy tampoco vamos a hablar de valores y propósito directamente, aunque lo tocaré en algún aspecto, pero no vamos a profundizar en ello. Vamos a hablar sobre todo de lo que aquí aparece, ¿no? De los líderes y hasta qué punto los líderes pues realmente son muy importantes en la cultura. Y lo que voy a hacer para empezar es tratar de daros un marco, ¿no? La gente normalmente cuando venís a un webinar lo que queréis es decir, bueno, a ver si esta persona en pocos minutos me da, creo yo, herramientas, métodos, aparte de que tenga un discurso que a lo mejor pues sea inspirador o que diga cosas que son interesantes. Yo creo que lo que buscamos la mayoría es, oye, dime qué cosas se pueden hacer, ¿no? ¿Qué elementos, qué modelos, ¿no? Bueno, este es un marco que os comparto, que algunos de los que estáis aquí ya lo conocéis, los que estáis certificados en Barrett Value Center, pero que además no es un marco solamente de Barrett, ¿vale? Esto es un señor que se llama, probablemente algunos lo conocéis, Ken Wilber, ¿no? Que para mí es uno de los grandes sabios. Probablemente nuestros hijos, mis hijos, yo creo que lo van a estudiar, no va a pasar mucho tiempo, que se va a estudiar como un referente de la filosofía del siglo XXI, ¿no? Y Ken Wilber lo que dice es que las experiencias humanas, ¿sí? Toda experiencia que tiene una persona o un colectivo, se podría, digamos, clasificar en 2 dimensiones o 2 ejes, si me permitís, ¿vale? Y aquí os los voy a ver, ¿no? Es el eje que está a la izquierda, es decir, ¿quién vive esa experiencia? ¿Vale? Si la vivo yo personal, individualmente, o la vivo en un grupo de personas, ¿no? El quién. Y después el eje que está en el otro lado, que sería en el lado horizontal, ¿no? Que sería cómo la vivo desde mi interior, desde mi mundo interior, ¿sí? Esto, en otros modelos, podríamos hablar de lo intangible, lo subjetivo, o bien desde mi mundo más exterior, exterior entendido como cuando yo, ¿sí?, estoy relacionándome con otros, hacia afuera, ¿no? También podríamos sustituirlo por tangible, ¿sí?, o por objetivo, ¿vale? Entonces, en base a esas dos ejes, lo que nos dice Wilber, ¿sí?, es que cualquier experiencia humana la podemos catalogar en estas 4. Lo que coge Barrett de este ámbito tan generalista de Wilber, Barrett lo que hace es decir, mira, de aquí podemos extraer una cosa que es muy importante. En cualquier momento, si tenemos que hacer una transformación cultural, ¿sí?, dice Barrett, y estoy 100% de acuerdo, después de haber probado esto pues, unos cuantos años, ¿vale?, tenemos que trabajar en 4 dimensiones, ¿vale? Y estas 4 dimensiones son estos 4 cuadrantes, que voy a ir explicando un poquito más. ¿Qué son estos cuadrantes? Pues fijaros, el primer cuadrante sería la dimensión, es decir, cuando hago un proyecto de transformación cultural, tengo que tener en cuenta herramientas, ¿sí?, métodos y trabajo desde un punto de vista de los individuos y su interior. Y aquí, dice Barrett, es donde están los valores y creencias de las personas, ¿sí? A esto Barrett le llama carácter, pero bueno, esto es lo de menos, Barrett nos dice también, cuidado, no solamente hay que trabajar aquí, hay que trabajar en una segunda dimensión que sería la de individual de la persona, pero hacia afuera, hacia lo exterior. Ahí donde, ¿qué es lo que hay? Los comportamientos individuales de cada uno de nosotros, ¿vale? No mis valores y creencias, que es algo más interno, más identitario, más profundo. Fijaros que esto del interior-exterior, si le damos la vuelta a los ejes, podríamos también
sería totalmente equiparable a la famoso iceberg, ¿sí? De lo más superficial los comportamientos, o lo más externo, ¿no? Y los resultados, a lo más profundo del iceberg, que es donde están los valores, la identidad, el propósito, las creencias de las personas, ¿no? Muy bien, este sería el segundo componente. El tercer componente, nos dice Barrett, sería que también hay que trabajar todo lo que tiene que ver con los valores y creencias internos, pero para el colectivo, es decir, valores y creencias de un colectivo, al final, ¿a esto cómo le llamamos? Cultura, la manera en que hacemos las cosas, ¿sí? Pero muy importante el componente de valores, ¿no? Y el cuarto componente que dice Barrett que también hay que trabajar es los comportamientos del grupo, las acciones y comportamientos de todo un grupo. En este caso, lo que nos interesa a nosotros de una organización, ¿no? Fijaros, pero cuidado, estos comportamientos hacia afuera de las personas, en una organización, y por eso le llama de esta manera a este cuadrante Barrett, están muy condicionados por lo que denominamos la estructura. ¿Qué es la estructura? La estructura básicamente son todos los procesos, los procedimientos, la estructura organizativa, es decir, cómo nos organizamos, ¿no? Cuántas jerarquías hay en una organización, las políticas, los sistemas informáticos, infraestructuras, todas esas cosas, y esto es muy importante, ¿vale? Muchas veces, ¿sí?, hacen que nos comportemos de una manera o que nos comportemos de otra, ¿de acuerdo? Es decir, cuando yo enciendo el ordenador en la oficina por la mañana, ¿sí?, y empiezo a utilizar un programa, pues el que sea, un RP, un SAP, ¿vale? Pues muchas veces hay cosas que las hago de una manera o las hago de otra en base a cómo han sido diseñados específicamente esos programas, ¿de acuerdo? Fijaros, a partir de aquí él nos dice también, bueno, si trabajamos estas 4 dimensiones podemos tener, y la buena noticia es que vamos a ver que muchas de estas cosas se pueden medir, ¿vale?, como 4 tipos de alineamiento, ¿vale? Y el primer alineamiento del que nos habla él es el alineamiento de valores. ¿Qué significa esto? Esto significa básicamente, ¿sí?, que haya bastante cohesión, ¿sí?, pocas diferencias entre los valores y creencias de las personas como individuos y los valores y creencias del colectivo, ¿vale? Aquí de lo que se trata es, este alineamiento de valores, es que cuanto mayor sea, ¿sí?, el alineamiento, menores las diferencias entre los valores de nosotros como personas y los de la organización, mejor estaremos. Fijaros, esto básicamente, ¿qué es el alineamiento? Si lo llegamos a algo un poco más fácil de entender es hasta qué punto yo como persona, ¿sí?, estoy realmente motivado para ir a trabajar cada mañana, ¿sí? Y hasta qué punto cuando entro en mi oficina, en mi fábrica, en mi centro de trabajo, ¿sí?, ese contexto facilita que yo, ¿sí?, pueda desplegar lo que es importante para mí, mis valores, con cierta libertad y sin miedo. Esto es lo que es este concepto de aquí. Y lo podemos medir. El segundo concepto, que va a ser el que nos va a interesar más hoy, voy a hablar más de él después, es lo que aquí se denomina el alineamiento personal. Y el alineamiento personal es básicamente, fijaros, que haya mucho alineamiento entre lo que yo digo que es importante para mí, mis valores y creencias, ¿sí?, y que después eso tenga realmente un reflejo en lo que hago en el día a día, mis acciones y comportamientos. Esto sería un poco la coherencia, ¿no?, entre lo que digo y hago, ¿sí? Entre lo que digo y lo que hago, ¿vale? Pero fijaros, esto es básico cuando hablamos de los líderes. Después veremos por qué, porque los líderes normalmente son un ejemplo en una organización. Entonces, este componente es, en el caso de los líderes, muy, muy, muy importante. El tercer alineamiento es aquello que tiene que ver con que los valores, ¿sí?, y la cultura de la organización, ¿sí?, esas palabritas que ponemos por ahí, los manuales donde decimos cómo nos vamos a comportar, ¿vale? Todas esas cosas realmente estén, ¿sí?, sean consistentes y coherentes con esos procesos y sistemas que yo decía que cuando llegas a la oficina por la mañana enciendes y pones en marcha, ¿no? Es decir, hasta qué punto, a eso le llamamos el alineamiento estructural, ¿vale? Lo que estamos diciendo por un lado, nuestros propósitos, valores, la visión de futuro, todos esos conceptos que inventamos en el mundo del management, en las organizaciones, después realmente son coherentes con el día a día en los procedimientos, sistemas, etc. Y el cuarto componente
también muy importante y que también vamos a poder medir es lo que llamamos alineamiento de propósito. Yo le llamo así. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Esto básicamente es, diréis, bueno, comportamientos individuales del grupo. ¿Esto de qué va? Esto básicamente va de que casi todas las personas tenemos una vocación, un propósito, ¿sí? Un algo con el que damos sentido a nuestra vida. Entonces, esto sobre todo va de ver hasta qué punto, ¿sí? Esa vocación mía, con el rol que voy a tener en mi organización, cuadra con el propósito, ¿sí? De mi organización. Propósito entendido como lo que realmente, ¿sí? Cómo quiere realmente la organización contribuir a la sociedad más allá de ganar un dinero o un beneficio, ¿sí? Cuanto mayor sea este alineamiento de propósito, también, ¿qué pasará? Normalmente, yo como persona me sentiré más orgulloso, ¿sí? De trabajar en mi organización, porque diré, ostras, estoy muy orgulloso de trabajar aquí porque, fíjate, estamos haciendo cosas, ¿sí? Que tienen una contribución a la mejora, ¿sí? Del planeta o a la mejora de la sociedad, de las comunidades donde trabajamos y donde operamos, etcétera, etcétera. Claro, si eso es así, yo me siento orgulloso y lo que se va a mover aquí también de manera muy importante es otro componente que nos preocupa mucho en las organizaciones, que es el nivel de compromiso. ¿Vale? Entonces, fijaros, sobre todo estos dos, el alineamiento de valores y el de propósito, ¿vale? Generan más cohesión en las organizaciones y vamos a poder medirlos. Después explicaré cómo. Y uno básico, que es el que vamos a hablar más hoy, es este de aquí, el alineamiento personal, ¿vale? Que sobre todo va de que los líderes sean un ejemplo entre lo que dicen y lo que hacen. Muy bien. Dicho esto, vamos ahora a otro mantra que repetimos y que últimamente, además, desde que está en moda la digitalización, yo al menos no dejo de oír en todas partes o de escuchar o de leer, ¿no? Oye, no son las organizaciones las que se transforman, ¿no? Son las personas las que realmente tienen la capacidad de cambiar y de transformarse, ¿no? La cultura de una organización no se transforma, ¿no? Por mucho que hablemos de transformación cultural, ¿sí? Lo que se transforma es la manera de hacer las cosas de cada uno de nosotros. Y en particular, y específicamente, la manera de hacer las cosas de los líderes. Porque vamos a ver que si los líderes son un ejemplo respecto hacia dónde quiere ir la organización y los comportamientos y la manera de hacer las cosas, ¿sí? Que queremos ejemplificar de cara al futuro, va a ser mucho más fácil que el resto les sigan. ¿Y esto cómo se hace? Me diréis. Bueno, pues por eso os he explicado un poco el modelo este de los cuadrantes, ¿vale? Porque vemos con este modelo, también creo bastante fácil un poco cuál es el camino hacia la transformación de un colectivo, en este caso de una organización, ¿no? Y ese camino, claramente, hay un rol muy importante que es el del líder. Fijaros, y creo que esto es muy fácilmente comprensible, ¿sí? O sea, si el líder, pero esto vale para cualquier persona, pero vamos a hablar de líderes y de liderazgo hoy, si el líder cambia sus valores y sus creencias, lo que da por hecho, lo que cree que, cómo funciona el mundo, las verdades un poco absolutas, ¿no? Que a veces tenemos aquí, ¿no? Y ni nos damos cuenta de ellas porque a veces incluso son inconscientes, se proyectan de nuestra educación, de nuestro pasado, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, etcétera, ¿no? Y de nuestra experiencia, en definitiva. Pues si eso cambia en el líder, claramente eso seguramente va a repercutir en que se va a comportar de una manera un poco diferente. Fijaros, y este es el segundo elemento o eslabón de esta cadena que es muy importante. Los comportamientos concretos del líder, aunque parezca mentira, normalmente un líder, sobre todo en una organización, pues en cualquier organización, pero una persona que tiene por debajo a muchas otras personas, pues normalmente es un referente para lo bueno y para lo malo, ¿sí? Y está siendo observado y escrutado por muchísima gente. Si la gente empieza a ver que empieza a hacer cosas de manera diferente a como las venía haciendo, sobre todo en áreas que a lo mejor pues, son críticas o áreas que la organización ha estado comunicando y comentando que necesitaba hacer un cambio, ¿sí? Y este es el segundo momento, eso empezará, ¿sí? Poco a poco, lentamente, ¿sí? A ser observado por las personas. Y probablemente eso, poquito a poco, si no solo es un líder, sino que es otro y otro más, y se van sumando los de arriba, ¿vale? Eso empezará a movilizar los valores y las creencias de la totalidad del colectivo, del grupo. Y como último elemento, y aquí es muy importante, cuidado, no nos podemos quedar aquí, que es un error de muchos proyectos de transformación cultural.
Y es que tenemos que hacer un segundo salto, ¿vale? Que es el de llegar a también que si estoy marcando un camino de futuro, tratar de que mis procesos, mis sistemas, ¿vale? Todas esas cosas que hemos dicho que era la estructura social, también sean coherentes con esa visión, ese rumbo de futuro que tiene la organización. Y esto en muchos casos no pasa. Pero fijaros, ¿qué es básico? ¿Quién es el que tiene el poder sobre los procesos y sobre los sistemas? ¿Quién dice si hay que cambiar un determinado sistema de información o un determinado proceso crítico de negocio o de soporte en la compañía? Los líderes, nuevamente. Y por eso, muchas veces este cambio, esta tercera barrita, también es muy importante. Fijaros, para explicar esto también hay un elemento que creo que es muy importante y es darnos cuenta que los líderes influencian a los demás en base... Yo les llamo muchas veces, el líder tiene un papel, un rol multiplicador de la transformación. Y explico esto de multiplicador. Multiplicador en dos ámbitos. Primero, porque va a influir ya de entrada a todas las personas de su equipo, los más cercanos, y los colaboradores con los que pasa más tiempo. Incluso otros grupos de interés también puede haber ahí, partners, clientes. Pero cuando hablamos sobre todo de organizaciones muy grandes, donde hay una estructura, muchos niveles, muchas, cientos, miles de personas, ¿vale? No nos podemos quedar solo con ese efecto, porque solo llegamos a unos cuantos, el líder no puede llegar a todas partes, ¿vale? Hay un segundo efecto que es el de la observación, ¿sí? El líder es escrutado continuamente, no solamente por los 40 o 50 que a lo mejor pues, le conocen más en el día a día, ¿vale? Sino que normalmente lanza comunicaciones en público, ¿sí? Envía newsletters o envía comunicados en la intranet, etcétera, etcétera. Hace un montón de cosas, ¿no? Y eso llega a las personas. Y esa parte también forma parte de ese efecto multiplicador. Si hay cambios en esa manera de comunicar, en esa manera de llegar a las personas, probablemente cambiará también la percepción de las personas respecto a ello, ¿no? Entonces, fijaros, al final, todo esto que estoy diciendo, lo que significa es que la cultura es el reflejo, casi siempre, y voy a dar el casi para ese 2%, que puede ser que a lo mejor no sea así, pero lo dudo incluso, siempre es el reflejo del grado de desarrollo y evolución de los líderes, ¿no? El desarrollo, además, habla Ballard de sus estados o de su evolución, incluso psicológica a lo largo de los años, ¿no? Hasta qué punto te has trabajado o no te has trabajado. En definitiva, es un nivel de conciencia. Y fijaros, aquí hay un elemento importante. No solamente la cultura de la organización es reflejo del nivel de conciencia de los líderes de hoy, sin duda, pero también muchas veces, con lo que estoy explicando de los procesos y procedimientos, lo que ocurre, y ahora os voy a poner un ejemplo, es que muchas veces cambian a lo mejor los líderes, pero si los líderes no cambian los procesos, a lo mejor hay procesos, sistemas, procedimientos que vienen del pasado porque forman parte del legado de otros líderes de hace 15, 20 años. Yo me acuerdo de una empresa donde estuve haciendo un proyecto muy chulo de transformación cultural en la que nos encontramos con que hicimos un montón de cosas y después cuando llegó la parte de los procesos, fijaros, había un proceso que descubrimos casi por casualidad, que era los gastos, la aprobación, las autorizaciones de gastos. ¿Sí? La compañía había escogido un valor muy importante para ellos, que era la confianza, ¿vale? Por las paredes, lo que queráis, ¿vale? Se había dicho que la confianza era muy importante y resulta que después descubrimos que cuando tú tenías que hacer un viaje para pasar las notas de gastos, ¿sí? E incluso gastándote menos de 200 o 300 euros, tenías que tener la autorización de hasta 5 personas. Y cuando digo autorización, digo una firma, ¿vale? Con lo cual este proceso se ralentizaba de manera brutal porque había un exceso de control, ¿vale? Que para nada, evidentemente, cuando descubrimos esto, para nada, ¿sí? Tenía nada que ver y no era nada coherente con un valor como el que ellos promulgaban, que habíamos empezado a trabajar con ellos, que era el de la confianza, ¿vale? Y recuerdo ir al CEO y explicarle este proceso, el CEO ni se lo creía, porque muchas veces firmaba cosas en su mesa, ¿no? Pero tampoco conocía todo el proceso. ¿Y por qué no lo conocía? Porque era un proceso que tenía más de 25 años. Y lo había aprobado, ¿sí? Otra cúpula directiva en un momento en que la compañía había tenido, porque la cultura también muchas veces es entender la historia, en un momento en que la compañía había tenido un problema, ¿sí? De unas comisiones ilegales, una cierta corrupción por parte de una parte
uno o dos directivos. Con lo cual, lo que se había hecho 25 años antes es poner unos controles brutales para que aquello no volviera a ocurrir, ¿sí? Pero claro, cambia el contexto después de 25 años, se quiere promulgar un valor como la confianza y en realidad cuando, ¿sí?, en el día a día las personas, sí, lo que estaban viendo es que si no hubiéramos cambiado aquello era todo lo contrario, era totalmente incoherente con el valor nuevo de confianza. ¿Ok? Fijaros, y aquí llegamos a un elemento que creo que también os puede interesar. Yo siempre abro en mi libro, después lo comentaré, de que siempre en el liderazgo hay brechas, ¿vale? Y creo que es muy interesante entender el concepto de las brechas del liderazgo. Yo hablo de que en mi experiencia, sobre todo con el trabajo de transformación cultural con líderes, yo siempre he visto que hay como dos brechas. Una primera brecha es la que tenemos aquí, que creo que es muy fácil de entender y de comprender, que es la diferencia, y lo he comentado antes al comentar el modelo de Barrett y el alineamiento personal de los líderes, ¿no?, entre lo que digo y lo que hago, ¿vale? Y cuando digo lo que hago no solo me refiero a las acciones concretas. Cuando hablamos de un líder hablamos de sus decisiones también. O sea, lo que yo por un lado estoy diciendo cuando comunico, cuando digo lo que es importante de cara al futuro, nuestra visión, el propósito que tenemos, las acciones comerciales que tenemos que hacer, los objetivos para el año que viene, ¿vale? Y después la gente me está escrutando continuamente qué es lo que hago yo realmente y hasta qué punto es coherente. Fijaros, entonces, yo os lo digo por delante, siempre se lo digo a los líderes, tranquilos, esto es imposible que sea cero. Cuidado. En management muchas veces tenemos que tener claro que la perfección no existe, ¿vale? O sea, cero es imposible. Siempre hay algo, ¿sí?, que probablemente no vas a estar totalmente, o sea, la coherencia 100%, yo creo que es casi imposible. El tema es que la mayoría de tus acciones sean coherentes, ¿vale? ¿Qué pasa con esta brecha? Hombre, evidentemente esta brecha, ¿sí?, lo que ocurre en esta brecha sobre todo es que cuanto mayor sea, menor coherencia voy a tener y menor confianza, y por eso un poco esto que ponemos aquí de más o menor confianza voy a dar a las personas, ¿vale? Fijaros, además esto de la confianza tiene una doble dimensión, porque por supuesto el rol del líder es importantísimo, ¿vale? Pero en momentos de gran cambio, de transformación, de incertidumbre como el que estamos viviendo en esta pandemia de COVID, ¿vale?, las personas además muchas veces navegamos por momentos en que nuestra propia confianza, nuestra autoconfianza baja mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque en un gran cambio, una transformación, cuando hay incertidumbre, muchas veces tenemos que dejar de hacer algo, todos los que trabajamos en cambio lo sabemos, para empezar a hacer algo nuevo. Y eso, en definitiva, significa que tenemos que pasar por un cierto duelo o una cierta pérdida, dejar de hacer algo para abrazar algo nuevo. Cuando pasamos por un momento así, es muy importante sentir que los líderes, ¿sí?, de nuestra organización, primero nos dan soporte, porque si no, nos vamos a resistir. Es lógica la resistencia al cambio. Los que trabajamos en esto sabemos que es normal. Otra cosa es que cuando yo estoy en un momento de estos de incertidumbre y de cambio brutal y me están cambiando totalmente las coordenadas, necesito que el líder, ¿sí?, me dé una cierta confianza, por un lado, en cuanto a entender mi situación y darme soporte, darme ayuda, uno, y dos, evidentemente, ¿sí?, ser un ejemplo en cuanto a esto que ponemos aquí, a la coherencia. Porque si no, encima que yo estoy pasando por un momento de muchísima turbulencia y cambio, encima los referentes que debería tener mi organización, si no funcionan, entonces yo me voy a volver, uno, crítico, probablemente, con lo que está pasando y con los líderes y con la organización, y en un segundo momento, incluso cínico con ello, ¿vale? Esta sería la primera brecha. La buena noticia es que la podemos medir. Después explicaremos cómo. La segunda brecha, a mi juicio, en el mundo del liderazgo, sobre todo transformacional, es lo que tiene que ver con otros dos conceptos. La intención, ¿sí?, de los líderes, ahora lo explicaré un poco mejor, respecto a lo que hacen o dicen, ¿sí?, y lo que los demás, y por eso ponemos grupos de interés o partes interesadas, perciben y comprenden. Fijaros, esta es otra brecha, ¿eh? La gente que trabaja en el mundo del coaching y de la comunicación sabe perfectamente que esto es casi imposible que sea cero. Siempre hay una brecha comunicativa, dicen los coaches ontológicos, ¿no? Yo también soy coach, ¿vale? Pero cuidado, evidentemente, una vez más, cuanto menor sea esto, mejor. ¿Qué significa esto? Esto significa, fijaros, normalmente el líder, esto yo siempre pongo el ejemplo también de todos en la vida, a veces, si tenemos hijos, pues en cierta manera somos líderes, porque el tema de ser madre o padre no deja de ser una manera de liderar. Fijaros, siempre hacemos con la mejor de las intenciones
todo lo que tiene que ver con nuestros hijos, ¿sí? Pero no siempre esos hijos nuestros entienden o están de acuerdo, ¿vale? Pero tenemos la mejor de las intenciones, ¿vale? Y si tus hijos, como los míos en estos momentos, son adolescentes, entonces ya ni te cuento, porque esa brecha se hace muchísimo más grande. Poneros en el lugar también de las empresas. Yo siempre hablo de esta brecha para que entendamos un poco, ¿no? Esta brecha, por ejemplo, es muy típica de cuando empiezan a lo mejor en una organización sus líderes a ser evaluados por los demás. Hoy hablaba con una colega de Perú sobre la evaluación del desempeño, la gestión del desempeño, el feedback, ¿vale? Cuando no hay costumbre en una organización de hacer eso, cuando reciben al principio feedback, muchas veces el líder, ¿sí? Cuando recibe un feedback que no es el que espera, negativo o no positivo, o crítico, con algunas de las cosas que hace o deja de hacer, sobre todo si es confidencial y de esa manera las personas decimos realmente lo que pensamos, ¿no? Pues muchas veces adoptan una posición defensiva. No están entendiendo lo que yo estoy haciendo, no entienden el rol de nuestro equipo de directivo en este momento, no entienden, ¿vale? Cuando pasa eso normalmente, yo siempre digo lo mismo, ¿vale? En la primera brecha que hemos visto, no gana el decir, siempre gana el hacer, porque es lo que la gente al final. En esta brecha, ¿quién gana siempre? Gana siempre la percepción de las personas, ¿sí? En realidad, el líder tendría que ver el feedback de las otras personas cuando algo no te entienden, tendría que verlo desde la apertura, ¿sí? La curiosidad, ¿sí? Y las ganas de aprender, porque en definitiva no es ni más ni menos recibir feedback que no es el que esperas, ¿sí? Ganas de aprender. Normalmente cuando esta brecha, ¿sí? Se hace más pequeñita, ¿no? Cuando es muy grande es un problema, ¿no? Cuando esta brecha se hace más pequeñita, el líder normalmente se conoce mejor a sí mismo. Otro tema también muy importante, el autoconocimiento. Un líder debe trabajarse a sí mismo, conocer sus puntos fuertes y también lo que no hace tan bien, normalmente, ¿vale? Pero además de eso, eso denota también que seguramente está más abierto a cambiar. Cuanto mayor es la brecha, me pongo más de manera defensiva y estoy menos dispuesto a acometer cambios. Por otro lado, tenemos que tener claro que el líder, sobre todo, tiene que liderar desde la mentalidad de servicio, de servir a los demás. Y ahí es muy importante en el servicio, ¿sí? Ser humilde. Y aunque no hayan entendido a lo mejor mis objetivos con la mejor de mis intenciones, tengo que intentar pensar a ver qué puedo hacer, ¿sí? Y estar abierto para entender la percepción de los demás. Con lo cual, esta es una segunda brecha. Fijaros, una de las preguntas que a veces nos hacen, ¿no? Cuando hacemos 360, oye, ¿y esta brecha, qué pasará con ella? Realmente es, en general, en los líderes de las organizaciones hoy, ¿es alta? ¿Es baja? ¿Hay de todo? ¿Hay mucha gente que ya se conoce muy bien? Bueno, pues fijaros, tenemos aquí, os voy a poner unos datos de una investigación llevada a cabo en los últimos años, ¿sí? En base a ciertas herramientas de Barrett, que ahora os explicaré, ¿vale? Y que se ha publicado muy recientemente, este año 2020, en este artículo que pongo aquí, Revealing Leader Blind Spots, ¿vale? Y que habla un poco de las zonas ciegas de los líderes. Fijaos, cuando esto está basado en 100 líderes, ¿vale? Y evaluaciones de más de 10.000 colaboradores, de todo tipo, por arriba, por abajo, ¿vale? De otras organizaciones. Y la conclusión a la que se llega, ¿sí? Es que cuando hacen una evaluación, normalmente en este tipo de evaluación ellos tienen que decir, el líder va a decir 3 áreas en las que él o ella cree que tiene que mejorar según su autoconocimiento, ¿sí? Y las personas que le evalúan van a decir 3 áreas también que ellos, que trabajan habitualmente, colaboran habitualmente con el líder y le conocen, creen que el líder debería mejorar. Bueno, pues cuando hacemos un acierto, un matching, ¿no? Cuando tratamos de ver hasta qué punto coincide lo que cree el líder que debe mejorar y lo que creen sus colaboradores que debe mejorar, atención al dato, lo que ocurre es que en el 80% de los casos, ¿sí? Difieren totalmente las 3 áreas que dice el líder que él debe mejorar, según su criterio, con lo que le dicen los demás, ¿sí? Llegando a tener en un 19% coincidencia en una o 2 áreas y solo en un 1% en las 3, ¿vale? ¿Esto qué nos revela? Hombre, fijaros, 80% ninguna coincidencia. Es decir, esto nos revela que esto que estaba hablando yo de la brecha, ¿sí? De la percepción,
versus la intención es un problema muy serio en el mundo del liderazgo. Ahora bien, ya tengo que ir acabando, no puedo extenderme mucho más. La buena noticia es que todas estas cosas que he comentado, las brechas, la brecha de la percepción, la brecha de la coherencia para la confianza, ¿vale? Los alineamientos que os he comentado antes también, desde un punto de vista del trabajo con la transformación cultural, se puede medir. ¿Cómo, me preguntaréis? Por favor, ¿cómo se puede medir esto? Bueno, pues esto se puede medir mediante una herramienta. Yo llevo muchos años trabajando, desde el año 2005-2006, en el mundo de la transformación cultural, ¿vale? Y un marco que es estupendo, ¿vale? Para tangibilizar y medir todos estos aspectos que he estado comentando es el modelo de Barrett. El modelo de Barrett es un modelo que normalmente es el número 1 o 2 en el mundo para medir la cultura en colectivos. Pero aparte de medir la cultura, también nos ayuda a comprender mejor y medir el comportamiento, el pensamiento de los líderes, ¿vale? ¿Y qué es el modelo de Barrett? Bueno, voy a tratar de explicarlo en 2 minutos, muy rápidamente. Evidentemente, no era el objetivo del día de hoy explicaros, pero básicamente ¿veis estas 2 pirámides? ¿Sí? Es básicamente un modelo que lo que hace es tratar de mapear, ¿sí?, todas las maneras, todos los estilos que pueden tener las personas, los valores y los comportamientos de las personas, en base a 7 niveles de conciencia, ¿ok? Y hablamos, cuando lo llevamos al área del liderazgo, hablamos de 7 niveles o 7 estilos de liderazgo, ¿vale? Aquí tenemos los 7, fijaros, pues un gestor de crisis, es decir, el gestor de crisis nuevamente es aquel que es muy hábil gestionando momentos como el actual, ¿sí? Donde lo básico, ¿no?, lo que hay que hacer básicamente es sobrevivir o darle viabilidad a la organización. El gestor de relaciones es aquel que normalmente lo que es muy experto es en gestionar personas y relaciones para lograr una cierta armonía entre las mismas. El gestor de resultados es, yo creo, normalmente cuando medimos nuestra herramienta es lo que nos sale más en las organizaciones. Alguien que sobre todo está muy centrado en que los procesos, los sistemas, los procedimientos sean excelentes, ¿no? El facilitador innovador normalmente es aquel que realmente genera contextos donde se puede innovar y donde se puede transformar y evolucionar, ¿vale? Cambiar las cosas, ¿no? Adaptabilidad al cambio. Lo que llamamos el líder auténtico normalmente es aquel líder que empieza a operar basándose en unos valores compartidos y buscando el alineamiento, unos valores compartidos y un propósito común, el alineamiento con las personas y con los grupos de interés. Cuando subimos un peldañito más, el mentor o partner es aquel que esos valores y ese propósito que hemos definido y cohesionado a nuestro equipo en el 5, lo tratamos de expandir y por eso lo abrimos un poquito más, no solamente dentro de mi organización, sino hacia afuera, hacia clientes, partners, ¿vale? Hacia la comunidad en donde estamos, incluso hacia la sociedad, para tratar de generar relaciones, pero que estén basadas más en el ganar-ganar, ¿vale? Y no solamente en una transacción, yo te doy un producto y tú me das un dinero, ¿no? Y el último, el líder visionario, es aquel que lo que quiere es, más allá incluso de unos valores comunes y de un propósito, vivirlo en el día a día y hacer contribuir, que la organización contribuya realmente, ¿vale?, a generar un mundo mejor y dejar un mejor legado a las generaciones futuras. Fijaros, todos estos 7 estilos o niveles después tienen estratificados una serie de comportamientos y de valores, ¿vale? Esto está probado además científicamente, hay varios estudios científicos que avalan que realmente pues, es un modelo que es muy útil y, como os digo, yo llevo muchos años en esto y yo no he encontrado, desde un punto de vista de diagnosticar, del diagnóstico de la cultura y del liderazgo transformacional y el liderazgo basado en valores, ¿vale? Es decir, el liderazgo más genuinamente unido al tema de cultura, ¿vale? No tanto al de habilidades clásicas, ¿ok? Para mí es la mejor herramienta de diagnóstico que hay en el mundo. Y dicho esto, Darío, yo creo, la verdad es que he sprintado un poco aquí en la parte final, pero bueno, queríamos, ahora iremos a algunas cositas que queríamos contar también, pero bueno, lo que queríamos también contaros aquí al final era, después de explicar un poquito todas estas cosas, que por supuesto tendremos
nos encantará después compartir el documento para aquellos que os interese compartirlo con vosotros y a lo mejor los que os interese consultar alguna de las cosas que he puesto en esta presentación. Ningún problema, os lo pasaremos después si estáis interesadas e interesados, ¿vale? Y deciros también que vamos a hacer una certificación, en este caso, de este modelo de Barrett porque hay 2 certificaciones, hay una para los diagnósticos colectivos de cultura, que por cierto la estoy haciendo ahora, estoy a punto de acabar con el grupo, habrá algunas personas del grupo que están aquí hoy, creo, del grupo de certificados, y otra certificación que es la que iniciamos a finales de este mes, en concreto el 27 de octubre, que es para poder operar con estos diagnósticos de liderazgo a los que estaba aludiendo un poco con las brechas y todas estas cosas que he ido contando hoy. Las próximas fechas las tenéis ahí, 27 y 30 de octubre y 3 y 6 de noviembre del 2020. En horarios, normalmente siempre es a las 3 de la tarde de España, que suelen ser hasta el 25 de octubre, porque después creo que hay cambio aquí de horario en Europa, pero suelen ser las 8 de la mañana en México, Perú, Colombia, y me parece que en Chile y en Argentina y Brasil un par de horitas más, que sé que también hay gente que sois de esos países, creo que son a las 10 de la mañana. Darío. Listo, pues muy bien, muchas gracias, Víctor. Y mientras te hidratas un poco, los invitamos a todos a que compartan sus dudas y sus preguntas sobre los temas bastante interesantes que nos ha compartido Víctor. Ya tengo 3 preguntas preparadas. La primera nos la dejó Ramón Cristobalena, que se ha tenido que ir, pero dijo, hago mis deberes y nos pregunta, ¿hay algún argumento útil para los líderes para transmitir la importancia de dejar sus conocimientos en forma de sistemas? Es decir, en caso de que estos conocimientos sean útiles para la empresa. A ver, repíteme la pregunta. Sí, ¿hay algún argumento Ramón, útil? es que fíjate, Ramón sabe mucho de esto ya, ¿eh? Sí, ¿algún argumento útil para los líderes para transmitir la importancia de dejar sus conocimientos en forma de sistemas para la empresa? Bueno, mira, yo creo que ahí, entiendo, vale, ya la comprendo mejor. Yo creo que ahí lo más importante es tratar de que, primero, que el líder entienda esto y segundo, de buscar algunos procesos, es decir, de decirle, a ver, ¿cuál es la última vez que habéis revisado? Y ahí ver un poquito procesos que son críticos para el negocio, para la empresa, ¿no? ¿Cuál es la última vez que habéis revisado este proceso? Me lo invento, si es una empresa de logística, pues a lo mejor el proceso que tiene que ver con el supply chain, con la cadena de suministro, por ejemplo, etcétera, ¿vale? E incluso algunos procesos de soporte, ¿vale? Los procesos, por ejemplo, de recursos humanos, cómo seleccionamos a las personas, cómo promocionan a las personas, también son muy importantes desde el punto de vista cultural. A veces pensamos que son los únicos, pero he puesto el ejemplo antes del proceso de gastos, que puede ser que parece una tontería, gastos de viaje, y después dices, madre mía, esto, qué barbaridad. Entonces, lo que es importante, yo creo, es sobre todo echar un vistazo, actualizar, intentar revisar los procesos a menudo. Y a partir de ahí nos daremos cuenta hasta qué punto, ¿sí?, son coherentes con los mensajes que está lanzando la compañía, ¿vale? Otra manera de definir la cultura muchas veces es los mensajes que le llega a la gente, ¿vale? Y pensemos que desde que entro por la puerta de la organización me están llegando mensajes continuamente, ¿vale? De lo que es importante hacer y de lo que no es importante hacer, ¿vale? Entonces, nuestras políticas, nuestros procesos, ¿sí?, nuestros sistemas de información lanzan también mensajes. Cuando llamas, yo por ejemplo, a una compañía, a un call center y te tienen 15 minutos esperando o media hora esperando, te están lanzando un mensaje, ¿sí?, de que a lo mejor, a pesar de que su eslogan sea el cliente es lo más importante ¿vale? Bueno, pues si pasas media hora esperando en el call center, a lo mejor habría que pensar hasta qué punto tú eres importante o no eres importante, ¿no? ¿Vale? Entonces, muchas veces los líderes de las organizaciones no se dan cuenta de esas cosas. Yo creo que lo más importante ahí es tratar de que reflexionen y visualicen. Otra cosa que es muy típica en las grandes organizaciones es que el líder ha perdido el contacto muchas veces con lo que ocurre en el día a día, ¿vale? Sobre todo cuando hay dimensiones muy grandes. Y entonces le hablas del proceso, pero él no va mucho por la fábrica, etc. Yo recuerdo, por ejemplo, no lo he comentado antes, un ejemplo de un líder, ¿no?, que haciendo pues, un proceso de este tipo, pues se dio cuenta, una de las cosas que descubrimos es que la gente lo que decía de él
es que era una persona que no tenía, que no le veían en la fábrica, en el centro de distribución, no le veían en la parte operativa. Con lo cual, fijaros, y esto es un poco lo que comentaba antes, ¿no? La influencia que tienes en tu equipo directo, pero también lo que observan los demás cuando no eres equipo directo. Entonces tuvimos que trabajar con él para que tomara conciencia de ello y empezara, que no se le viera, porque entonces decían, era un tío muy brillante, decía todo el mundo, pero nunca está con nosotros, nunca está aquí. No era accesible, no era visible. Y tuvo que trabajar, él se dio cuenta y tomó conciencia de que era muy importante que estuviera accesible para su gente y que le vieran cercano, que se involucraba realmente en las cosas y que le importaba. Y bajar a las fábricas o a ciertos centros operativos también era importante, ¿no? Pero perdón, igual me he extendido demasiado. Darío. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, nos la realiza Cristóbal Molina. ¿Cómo puede un líder responsabilizarse del cambio de los empleados cuando la estructura y el entorno ambiental nos determinan? Hombre, Cristóbal, a Cristóbal lo conozco, ya lo estoy viendo por ahí. A ver, ¿cómo puede responsabilizarse? No, a ver, es evidente, claro, y yo supongo que estarás pensando mucho en la situación actual, ¿no? Es decir, claro, evidentemente estamos en un entorno que dices, bueno, es cierto, es decir, hay una cosa que también es muy clara, ¿no? Que es que no todo depende del líder, ¿vale? En contextos como el actual, con una turbulencia brutal como la que estamos viviendo, ¿no? Pues hay cosas que claramente no dependen de él. Pero fíjate, este momento, o sea, hay cosas que no dependen de él. Si no tengo demanda de mi producto o de mis servicios, pues es evidente que a lo mejor tendré que reestructurar, tendré que cerrar, tendré que incluso pues, hacer que ciertas personas, lo que está pasando en muchos países, ¿no? Como el nuestro, pero también en toda Latinoamérica, que mucha gente está en ERTE o está en, pues, no tiene trabajo o está temporalmente sin trabajo. Bien, pero yo creo que ahí el elemento clave es, una vez pasa eso, es que el líder también sea capaz de comunicar, ¿sí? ¿Por qué está pasando? Y que quede claro que hay un condicionante, unos condicionantes desde fuera, ¿no? Que no es mi capricho. Por ejemplo, tomar determinadas decisiones. Ahí yo creo que también es muy importante, nos pasa mucho, estábamos hablándolo antes, esas brechas de las que hablábamos, el 80% de los líderes. Muchas veces el líder no es consciente de que no llega bien a la gente, o de que no le entiende la gente, o de que o que no está, ¿sí?, entendiendo un poco las dificultades, empatizando con el momento. Yo creo que es un momento el actual y momentos de gran incertidumbre donde el líder tiene que tener mucha empatía, ponerse en los zapatos de las otras personas que a lo mejor están en una situación muy complicada y a pesar de que tenga que tomar decisiones que no son para nada fáciles de tomar y son duras, pues que lo haga pues de la mejor manera posible y sobre todo con respeto, ¿no?, hacia las personas. Yo creo que eso es importante y eso es posible. Y hay líderes, me consta, que en estos momentos están haciéndolo. También me consta que muchos otros no. Muy bien, muchas gracias. Y una tercera pregunta la plantea Patricia. Ella pregunta, ¿es posible que se produzca un cambio cultural tan solo impulsado por los miembros de una empresa que no son líderes? Es decir, ¿el cambio puede producirse de abajo hacia arriba? Bueno, a ver, fíjate, esta es una pregunta muy buena, ¿eh? Sobre todo, yo creo que, a ver, siempre hay movimiento abajo-arriba, ¿vale? Pero yo aquí sí que me voy a las teorías básicas de cambio, ¿no?, de los últimos años, ¿no? Y aquí sí que en el siglo XX también ya aprendimos muchas, desde Lewin hasta Daryl Conner, hasta... En el 90 y... voy a dejar un resquicio para eso. El 96, voy a dejar un resquicio, un 4, los cambios vienen de arriba abajo, ¿vale? Esto no significa que cuando gestionamos cambios no tengamos que tener en cuenta también el movimiento de abajo arriba, pero en el momento que hay movimientos de abajo arriba, si hablamos ya más que de cambio, pues de una cierta revolución. Y eso en el liderazgo tradicional y en las organizaciones no gusta nada. Dicho esto, cuidado, dicho esto, ¿se pueden hacer cosas de abajo arriba? Sí. Es decir, muchas veces en determinadas organizaciones incluso hacemos proyectos, ¿vale? Y a lo mejor no estamos arriba del todo, estamos en un área intermedia. ¿Se pueden hacer cosas? Sí, desde luego. Porque desde abajo, pero desde abajo del todo es muy difícil, ¿eh? ¿Okay? Un área porque podemos influenciar y condicionar. Muchas veces hacemos un proyecto en un piloto, por ejemplo, en un determinado lugar, ¿sí?, porque a lo mejor el de arriba o los de arriba son algo escépticos con llevar a cabo el proyecto, pero si conseguimos en ese lugar a lo mejor más pequeñito, con menos inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero,
¿vale? Incluso si tienen que tirar de algunas inversiones económicas, si conseguimos allí unos resultados aceptablemente buenos, probablemente eso condiciona, influye a los de arriba, ¿vale? Para continuar con ese proyecto. Y cuando hablo de proyectos de este tipo me refiero a 1000 cosas, desde una conciliación. Fijaros, por ejemplo, lo que ha hecho el COVID para la conciliación laboral, ¿sí?, de las familias, vamos, es que no lo ha hecho, no todo es malo lo que está pasando, no lo ha hecho nadie, ¿no? Y en realidad, muchas veces en las organizaciones estábamos haciendo proyectitos para tratar de que los de arriba se dieran cuenta de que no era malo en culturas muy conservadoras, por ejemplo, ¿vale? Yo he hecho alguna cosita así, que la gente tuviera una cierta libertad horaria o una flexibilidad, ¿no?, desde un punto de vista de su presencia física, ¿no? ¿Vale? Ahora ya esto ya no va a pasar, espero, porque parece que está claro que, ¿sí?, que es bueno, pero, por ejemplo, ese sería un ejemplo. Y muchos otros, los pilotos típicos, ¿no?, en sitios que a lo mejor pues los de arriba son algo escépticos y tienes que demostrar en algún otro lado y al final consigues el apoyo de los de arriba, ¿no? Muy bien, Darío, perfecto. Oye, pues no tenemos más preguntas por ahora. Muchas gracias. Así que bueno, continuando con lo que tenemos en agenda, si me dais un segundito. Bueno, sí, a todos les tenemos varias cosas muy interesantes de las cuales son una forma también de agradecer su participación, una forma de involucrarlos en este cambio de paradigma. Tenemos una herramienta que les vamos a regalar ahora para que puedan empezar a tomar conciencia de cuáles son de cuáles son vuestros valores personales. Así es que un segundito les voy a compartir pantalla. Ahora. Bueno, pues lo primero que queremos compartirles es que Víctor acaba de publicar su primer libro, Propósito y Valores, cómo hacer que la cultura de tu organización florezca. Los invitamos a todos. Ahora les pondré también aquí en el enlace, en el chat, perdón, el enlace para que puedan echarle una ojeada, puedan ver en la página de la editorial cuál es echarle un ojo al primer capítulo. Y también recientemente, en el último mes, ha escrito un artículo que se llama La percepción de los líderes y su impacto en el alineamiento con la cultura y valores de la organización. Así es que ahora les dejaremos información de todo esto y de hecho les vamos a enviar al final, en unas horas o para mañana para primera hora, un correo de agradecimiento a todos los que se registraron a este webinar con toda la información para que no tengan que rebuscar más, pero bueno, queríamos hacerles este anuncio y ahora tenemos una sorpresa relacionada con el libro. Pero tenemos más cosas. Queremos regalarles a todos los que aún no han hecho una evaluación de valores personales. Les vamos a también enviar este enlace, ¿vale? Para que puedan realizar y también que lo puedan compartir con sus colegas colaboradores. Un personal value assessment, un diagnóstico, una evaluación de valores personales, que es una herramienta muy importante que es gratuita, que se las ponemos a disposición desde Spirit para que puedan tomar conciencia y empezar a tener esa conversación interior primero de dónde estoy situado como persona y evidentemente, como ya lo he explicado Víctor, cómo esto puede impactar en mi negocio, en la organización para la que trabajamos todos. también así pueden probar el modelo de Barrett que he explicado muy rápidamente, porque está basado el diagnóstico personal en el modelo de Barrett, ¿no?, en los estilos y niveles. Así es. Y bueno, solamente para que no se pierdan, esta es la pantalla de nuestra sección en la web de la evaluación de valores personales. Ya se las enviaremos. Y queremos tomar, antes de esta sorpresa, queremos por favor que se vayan a esta página que se llama menti.com. Por favor, en sus móviles o en su ordenador de escritorio, vayan a menti.com y les va a aparecer una ventanita con un código y queremos que nos cuenten, es una herramienta muy divertida, muy interactiva, que nos cuenten en 2 palabras qué te llevas de este webinar. Así que yo también voy a participar. Vamos a entrar todos a menti.com. Voy a dejar de compartir también un momento para que... Y
para luego ver los resultados que todos tenemos. Les recuerdo, el código es 552792. Eso es. Vamos a refrescar la página. Yo creo que ya empieza la gente a... 792. Ahí puse el código para los que... Sí, tenéis que ir a menti.com, www.menti.com y poner 2 palabritas ahí y después veremos todas las respuestas en una sola hoja. Así es. 4 personas ya han votado. Muy bien. Espera, Darío, voy a compartir yo pantalla para que se vea. Eso. Ahí vamos. Se ve, ¿verdad? Ahora voy a refrescar la página. Ahí va. Muy bien. 8 personas. Conciencia, claridad, herramientas, curiosidad. Activación, apertura, curiosidad, innovación, perspectivas, propósito, reflexiones interesantes, alineamiento personal, evolución, historia. Muy bien. Muy bien. Os lo pasaremos después también, estos resultados. Claridad, herramientas, conciencia. Darío, igual teníamos que explicar el tema del libro, ¿no? Correcto. Y por último, entonces, de hecho ahí acabo de colocar en el chat el enlace para que puedan echarle una ojeada al libro de Víctor. Y entonces volvemos para compartir pantalla. ¿Le has tomado una impresión de pantalla, los resultados? Sí, después, no te preocupes. Perfecto. Después sí lo tengo. Ahora lo voy a actualizar por si acaso hubiera alguien más, pero no hay problema. Perfecto. Muy bien, bueno, pues eso, la sorpresa en qué consiste. Queremos sortear un ejemplar en versión impresa para quienes están de este lado del charco en Europa y un ejemplar en formato digital para quienes están del otro lado del océano o desde donde nos visiten. Así es que, ¿cuál es la dinámica? Como dijimos, vamos a enviarles un correo de agradecimiento al finalizar la jornada y con todos los enlaces que hemos comentado en el día de hoy. Y vamos a hacer una publicación en LinkedIn en unas horas o mañana con la reseña del evento. También van a recibir ese correo, en ese correo el enlace. Y muy fácil, para concursar, simplemente en esa publicación de LinkedIn que les vamos a compartir, en los comentarios nos gustaría que compartan qué se llevaron, qué reflexiones, qué aprendizajes sacaron de este webinar y que etiqueten a una persona que probablemente le pueda interesar el tema, probablemente le pueda venir bien conocer el Personal Value Assessment y también que empezamos a sumar una comunidad más grande de personas interesadas. Así que poco más, nos falta la foto finish. Nos gustaría hacer una foto de todos. Quienes no quieran aparecer, evidentemente por respeto no hay ningún problema, pero nos encantaría que pongáis vuestra cara más bonita. Saludos a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes allá en Colombia. ¿Qué tal, Teresa? Madrid? ¿Cómo estás, Teresa? Darío. A ver si Rocío se anima, si Diana Pineda de Colombia, Angélica Fabiola. No importa que no estéis a lo mejor del mejor día de vuestra vida a nivel de presencia, no hace falta tampoco que el cutis esté estupendamente bien, no pasa nada. Perfecto, bueno, pues... Se ve muy pequeñito, después en la foto se ve muy pequeñito, no se distingue el acné. Ahí están, ya le animamos el iPhone de Sandra se animó, yo creo que se quitó, el iPhone le dijo, Sandra, tienes que salir en la foto. Muy bien, bueno, pues... Vamos a esta foto ya, Darío. Bueno, mira, no, es que se siguen animando. Angélica dijo, venga, yo me pongo también. Angélica, es verdad, yo también te conozco, Angélica, desde Bogotá también. ¿Qué tal, Angélica? Qué bueno. Bueno, pues con los que estamos aquí, a la de 3, a ver, se le volteó el iPhone. Ahí está San. Bueno. Bien, muy bien. Rocío dijo, venga, yo también. Así pasa, así pasa. Bueno, pues en 3,
2, 1. Perfecto. Muy bien. Espera, que sale por ahí Diana, que no la habíamos visto. Haz otra, haz otra. Anda, venga, perfecto, muy bien. Bueno, pues a la de 3, pajarito. 1, 2. Qué bueno. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Nos seguimos viendo en un próximo evento. Víctor no lo sabe, pero yo estoy deseoso de lanzarle una idea de que formemos una comunidad, que de pronto lancemos, hagamos un evento de networking fuera de esto, pero para seguir compartiendo ideas, proyectos, qué estás haciendo, qué están haciendo en Latinoamérica, compartir saberes, dudas, necesidades. Así es que, Víctor, te dejo que cierres y gracias a todos por... Bueno, nada, simplemente muchísimas gracias, Darío, muchísimas gracias a todas y a todos los que estáis aquí. Espero que haya sido mínimamente útil y si no, pues da igual porque he visto a muchísima gente que no había visto hace mucho tiempo y me ha encantado. Pero aquí estamos y cualquier cosa, pues encantados a vuestro servicio, de estar aquí y ojalá nos podamos ver mucho más y cualquier cosa que necesitéis o más información de las cosas que hacemos, aquí estamos. Muchísimas gracias. Y un beso y un abrazo a todo el mundo. Gracias, buenas tardes a todos. Chao, buenas tardes. Bueno, aquí los mensajes de despedida. Gracias, Víctor y Mar de Tenerife. Bueno, la verdad es que la gestión del tiempo lo hemos hecho muy bien, Darío? Sí, muy bien, muy bien. 8 y 7. Hombre, siempre yo hasta me voy a poner una medallita y todo hoy, porque... Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias a ti, Teresa. ¿Cómo va todo? Hola, Teresa, ¿qué tal? Bien, hola Darío. ¿Cuánto tiempo? Ahora ya que te vi cerca, dijo, hombre, ya sé quién es. Qué gusto cuenta, verte. ¿no? Claro, claro. Un problema técnico con la cámara. Bueno, pero justo en el momento... Sí, no, os he visto un rato. Sí, sí. Muy bien. Me alegro muchísimo de veros. Y yo de verte a ti, Teresa. Un placer. A seguir bien de salud, ¿eh? Sí. Gracias. Chao. Chao, chao. Carlos, ¿cómo estás, hombre? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo van tus Querías hablar conmigo, ¿verdad? Es que me has pillado con esto, te iba a contestar ahora, pero no te preocupes que si te va bien, te llamo ahora. Llámame y hablamos. Vale, dame 5 minutos, cuando acabe con Darío de hablar por aquí con la gente y tal que queda, te pego una llamadita. ¿Esa es tu casa? No, eso que te has puesto un fondo de pantalla chulo, ¿no? Este es un fondo de pantalla, lo puedes hacer ahí mismo en el computador. Ya. Donde dice video abajo, hay una pestañita. Bueno, pero es que antes no estaba este fondo de pantalla. Mira, no lo conocía, debe ser nuevo. Dice tener video abajo, hay una pestañita y dice elegir fondo virtual y pones el fondo virtual que tú quieras. Claro. Pues se ve un poquitico así como medio raro, es mejor tener la pantalla verde atrás, pero pues igual funciona, ¿no? Bueno, me encanta saludarte, Darío. Igualmente, Carlos, qué gusto verte. Hablamos más tarde, Víctor. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, pues paramos la grabación. Ay, no me había dado cuenta. Caramba.